las clases de la semana pasada. ¿Qué les pareció? Si les gustó, si leyeron el material, si les pareció entendible. Bien, ese material no va a entrar en el parcial, ¿sí? Ficha 5 no entra. Vamos a empezar entonces por la primera entrega. Para aquel que tenga el material, la primera entrega está formada por varias fichas. La primera es como la fundamental, es con la que nos metemos en el mundo del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Hay una primera, que es la que escribí yo, que habla de las generalidades. Las generalidades a veces sirven para explicarle a alguien que no tiene idea que es un acompañante o que supone lo que es, pero no termina de tenerlo claro, nos sirve para poder ejemplificar, ¿sí? Entonces, una pregunta posible de examen, generalidades del acompañante terapéutico. Otra pregunta posible es concepto de acompañante terapéutico utilizando, y les doy alguna de las generalidades, ¿sí? Por ejemplo, si el acompañante trabaja solo, si tiene que trabajar solo, si puede trabajar con otros profesionales, si tiene utilizar la palabra enigma, es decir, todo lo que hablamos al principio de la clase, fue una clase que di yo, donde yo digo que el acompañante terapéutico tiene ciertas particularidades en su trabajo que lo distinguen de otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, que tiene que tener analizado sus prejuicios. Analizado, no sé si en el sentido psicoanalítico, que los tiene que tener sabidos, se tiene que haber puesto a pensar con qué cada uno de nosotros tenemos prejuicios. Esos prejuicios hacen obstáculo a la cura, ¿sí? Entonces, que el acompañante tiene que tener sabido cuáles son sus prejuicios, que el acompañante terapéutico nunca jamás trabaja solo, que nunca jamás interpreta, y ya les expliqué por qué, las consecuencias pueden ser muy graves, porque uno puede disparar una estructura difícil. ¿Saben cuál es la estructura que pueden disparar? Una psicosis, ¿sí? Que el acompañante terapéutico debe ser flexible y permeable para poder trabajar en un equipo interdisciplinario, interactuando con otros profesionales, donde no se le tiene que jugar el narcisismo, porque si yo me quiero apropiar de mi paciente y que tenga mejor transferencia conmigo, entonces ya no se puede trabajar en equipo porque se empiezan a espejar las cuestiones, entonces la psicóloga o la psicopedagoga o el pediatra, es difícil sostener un diálogo cuando uno se quiere apropiar de un tratamiento o de un diagnóstico, ¿sí? Tenemos que ser flexibles para poder ubicar esto que vimos en una de las clases cuando hacíamos la diferenciación entre medicina y psicoanálisis. Vieron que yo les mostré, ya vamos a llegar a eso, pero yo les mostré que ustedes tienen que ser hábiles para poder ubicar al paciente en determinado lugar, que tiene que ver en el lugar de sujeto desde el psicoanálisis, y poder compartir el caso de pronto con un neurólogo que lo ubica como un paciente con tal diagnóstico y tales síntomas, ¿sí? Que es distinta la mirada del acompañante a la mirada que puede tener el neurólogo, la maestra, la psicóloga o el psicopedagogo. Pero no es disyunto, no es arbitrario, es decir, nosotros no somos peyorativos en relación a las otras miradas. Simplemente no tenemos que dejarnos llevar por la mirada del resto, porque si no corro con el riesgo de terminar siendo cuidadora del paciente y no acompañante terapéutico. Hasta acá vamos. Todo esto es lo que tiene que ver con generalidades, ¿sí? Preguntas entonces, concepto de acompañante terapéutico, y por ahí les pido que utilicen alguna palabra, ¿sí? Con la cual ustedes van a tener que hilvanar una frase que tenga sentido. Después de generalidades, en la primera entrega viene toda una gran ficha, que es la que extractamos de un libro que escribió Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski. Ya les conté quiénes son ellas dos. Ellas hacen como una descripción muy exhaustiva de lo que es un acompañante, de las condiciones que tiene que tener alguien para poder trabajar como acompañante. Eso es importante, subrállenlo. También es importante
algo que yo debo haber dicho en clase respecto de cuando no alguien puede oficiar como acompañante, que tiene que ver con nuestras propias limitaciones, ¿sí? Eso tiene que estar en la última parte de la ficha de curas de Mauer y Resnicky. Por lo general aparece como las contraindicaciones, ¿sí? En la última parte de la ficha de curas de Mauer y Resnicky. Las contraindicaciones para operar como acompañante terapéutico es cuando el acompañante